Los siguientes cuadros nos muestran la cantidad de pasajeros que se ha transportado durante 14 años, desde el año 2001 hasta el año 2014. Lo que podemos ver es que estas cantidades eh, son muy grandes, y al ser muy grandes se ha intentado eh, expresar, ¿verdad?, en notación científica. Por ejemplo, si vemos el año 2003, ¿verdad? Si vemos el año 2003, vemos que en ese año se han transportado 2,23 por 10 a la 6 pasajeros. Entonces, más o menos si realizamos, ¿no?, efectuamos esa operación, vamos a obtener 2.230.000 pasajeros. Así para cada año. Y cada año pues ha sido expresado en potencias tomando en cuenta de la base 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en el año 2001 2,25 por 10 a la 6, que vendría a ser 2.250.000, ¿verdad? Y así por cada año. Podemos notar que desde el año 2001 hasta el año 2011, desde el 2011 hasta el 2011, la cantidad de pasajeros está expresada, ok, en notación científica, todas están en notación científica, pero desde el 2001 hasta el 2011 lo que tienen en común es que estas expresiones tienen como factor común la potencia 10 a la 6, ¿no? 10 a la sexta. En cambio, a partir del año 2012 en adelante, 2012, 2013, 2014, vemos que las cantidades están expresadas también en notación científica, pero tienen como factor común 10 a la séptima. Entonces ya podemos ver, ¿no? Podemos observar el cuadro y podemos diferenciar, ¿cierto? O podemos notar esas diferencias que se puedan presentar en las cantidades, ¿no? En la forma en la que expresan las cantidades. Bueno, entonces ya analizado el cuadro, ¿verdad?, lo que vamos a tratar de hacer es responder las preguntas número 1 y 2, que las claves ya están marcadas, pero vamos a ver cómo es que llegamos a esa respuesta. Por ejemplo, en la número 1 nos dicen cuántos pasajeros peruanos aproximadamente fueron transportados en estos 14 años. Entonces, si queremos saber cuántos se han transportado en esos 14 años, desde el 2011 hasta el 2014, pues la idea es, ¿verdad?, realizar una adición, ¿verdad? Tengo que agrupar todas esas cantidades y sumarlas y ver cuánto aproximadamente se ha transportado en esos 14 años. Obviamente va a salir un número muy grande, ¿cierto? En millones, obviamente, pero vamos a tratar de utilizar estrategias de cálculo, estrategias de matemáticas, para poder resumir o simplificar las operaciones. Y bien, si quiero saber qué cantidad aproximada se han transportado en estos 14 años, lo que voy a tener que hacer es sumar desde el año 2001 hasta el año 2014, y es lo que vamos a realizar. Entonces, por un lado, vamos a sumar desde el 2001, ¿okay?, hasta el 2011, ¿ok? Y voy a sumar todas las cantidades desde 2001 hasta el 2011 porque tienen un factor en común. Tienen al factor en común 10 a la sexta. Entonces, cuando nosotros sumemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sumo 5 por 10 al cuadrado más 8,2 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Realizar esta suma, pues es bien sencilla, ¿no? Como tienen factor común, ¿ok? Entonces lo que hago es, bueno, el factor común se mantiene y lo único que voy a hacer es sumar 5 más 8,2, ¿no? Y 5 más 8,2, pues es 13,2. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Pero vamos a hacerlo obviamente a una mayor escala y con una mayor rapidez y una mayor complejidad también. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es entonces sumar todas las cantidades desde el año 2001 hasta el año 2011. Y cuando lo hagamos, pues el factor común que se va a mantener pues es 10 a la sexta, ¿no? Entonces voy a tener 10 a la sexta como factor común, y lo único que voy a proceder a hacer es sumar el 2,25 más el 2,09 más el 2,23, y así sucesivamente todos los decimales voy a sumar uno por uno hasta llegar al año 2011. Ok, vamos a obtener 51,36. Entonces, aquí tenemos 51,36. Pero a eso tengo que adicionar todavía, debo de adicionar, ok, los años 2012, 2013 y 2014. Eso voy a adicionar 2012, 2013 y 2014. Pero bueno, tienen factor común también, ¿no? Entonces tienen factor común al 10 a la séptima. Entonces cuando yo sume los tres, estos últimos 3 años, pues voy a tener una suma, ok, y voy a tener como factor común al 10 a la séptima. Entonces tengo 10 a la séptima. Y lo único que voy a hacer es sumar, a ver, voy a repetir por aquí, que se note, ahí está, 10 a la séptima. Y lo que voy a hacer es sumar, ¿verdad?
los otros factores, ¿no? Entonces vamos a sumar 1, ¿verdad? Más 1,5 más 1,23, bueno, eso es un poco más sencillo. Tendríamos 3,38, ¿no? Respetando las unidades, décimas y centésimas, tendríamos 3 unidades, 38 centésimos. Y bien, entonces el total de los 14 años sería simplemente sumar estas dos cantidades, la cantidad de color negro, ¿no? Sumarle la cantidad de color rosado. Y bien, lo que vamos a hacer ahora pues es sumar, ¿verdad? Entonces al sumar, lo que notamos es que la expresión de color rosado está en notación científica, mientras que la notación de color negro está en notación exponencial. Entonces, para que la expresión de color negro se convierta en notación científica, tenemos que hacer uso de alguna estrategia matemática, de tal forma que el 51,36 se convierta en 5,136 milésimas, ¿no? Entonces vamos a tratar de transformar y lo vamos a hacer por acá. Entonces vamos a tratar de utilizar una estrategia matemática. Entonces, por aquí tengo 51,36. ¿No? Ok, 36. Y por aquí, por 10 a la sexta. Entonces, la estrategia matemática que vamos a usar aquí, pues es para transformar, ¿verdad? El 51,36 en 5,136. Entonces, lo que queremos es reducir el número, ¿no? O sea, queremos reducir 51 a 5,136. Entonces, cuando queremos reducir un número, que lo que utilizamos es dividir al número entre 10, ¿no? Entonces, al reducirlo, al dividirlo entre 10, entonces las décimas van a cambiar, ¿no? Entonces, o por así decirlo, ¿no? Como lo dicen comúnmente, la coma va a correr un espacio, ¿no? Y va a hacer que el 51,36 se convierta en 5,136, ¿no? O sea, 5,136. Bien, pero para no alterar la cantidad, para no alterar la expresión que teníamos, lo que vamos a hacer es que si dividimos entre 10, pues vamos a multiplicar también por 10. De tal forma que no alteramos, ¿no? La expresión, porque 10 entre 10, o sea, multiplicar por 10 y dividir entre 10, no afecta al número, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces cuando dividamos esta parte, podemos comprobarlo con una calculadora, pero cuando dividamos esta parte vamos a reducir a 51, vamos a reducir a 5,136. Y por aquí pues voy a tener por, ¿verdad? 10 a la sexta por 10, o sea, 10 a la séptima. Entonces por aquí tendría, y ya pues voy a modificar, la nueva expresión equivalente a la primera, pues son equivalentes, no he cambiado, solo he cambiado las comas, pero las cantidades siguen siendo las mismas, o sea, no lo he modificado. Entonces por aquí tendría 51, perdón, 5, sería 5,136. Bien, finalmente voy a sumar ambas cantidades, ¿cierto? Entonces, como ya tienen un factor en común, entonces no tengo ningún problema en sumarlas. Entonces, como tienen el mismo factor en común, pues el resultado va a seguir siendo el mismo factor en común. Y lo único que me tocaría sería sumar estas dos expresiones, ¿no? Estos dos factores, ¿verdad? Ok, entonces tendríamos 5,136 más 3,38. Y bueno, al realizar la suma, obtendremos 8,516. 8,516. Justamente la clave A, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma o las estrategias que utilizamos para operar con notación científica, con números muy, muy grandes, ¿no? Haciendo uso de factorizar, ¿no? La estrategia de factorizar, poner el factor común, o también la estrategia de multiplicar y dividir por el mismo número, ¿no? También recordar que para reducir el número se divide, ¿no? Y la coma corre un espacio hacia la izquierda para reducir el número. Ok, pasemos al número 2. El número 2 dice qué porcentaje representan los pasajeros transportados en los últimos 3 años con respecto al total. O sea, quiero saber qué parte es esa cantidad en los últimos 3 años con respecto al total de pasajeros que han viajado. Quiero saber si es el 20%, tal vez en los 3 años han viajado el 50% de todos, o sea, la mitad de la cantidad acumulada en los 14 años tal vez está en los 3 últimos años. Pero bueno, básicamente la pregunta 2 nos está diciendo solamente qué parte representa la cantidad de, de personas o pasajeros transportados en los últimos 3 años con respecto al total, ¿no? Entonces,
más o menos lo que tengo que hacer para ver el porcentaje, ¿ok? Es ver la parte, que en este caso son los últimos 3 años, y dividirlo entre el total, ¿cierto? Y ver qué parte es de cada una, ¿no? Multiplicándolo por 100, ¿cierto? Bien, dividamos entonces, pues, ¿no? La parte que nos piden es de los últimos 3 años, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos ese dato, ¿no? Ya hemos sumado, ¿cierto? La parte de color rosado, ¿no? Justamente era la expresión que estaba de color rosado por aquí. Entonces, vamos a usarla, y sería pues los últimos 3 años. Si yo sumo esas tres cantidades, sería 3,38 por 10 a la séptima. Y también ya sabemos el total, o sea, ya sabemos cuánto hay en los 14 años. En los 14 años hemos calculado que es 8,516 por 10 a la séptima. Entonces decimos por acá, 8,516 por 10 a la séptima. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Vamos a tener que simplificar, ¿no? El 10 a la séptima con el 10 a la séptima. Y con la ayuda de nuestra calculadora vamos a dividir 3,38 entre 8,516. Entonces, cuando realicemos esa operación con la calculadora, vamos a obtener aproximadamente 0,4, ¿no? O sea, en realidad sale 0,39 con 6 y algo más de décimas, pero que aproximadamente, si lo redondeamos, no 0,39, pues es aproximadamente, ¿verdad? Es aproximadamente 0,40, ¿no? O 0,4, ¿no? Y el 0,4 representa el 40%, ¿no? El 40%. El 0,5 representa el 50%, el 0,12 el 12% y así sucesivamente.